Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para brindarle apoyo a los enfermos de cáncer, gente de precarísimas condiciones económicas y de salud. Entonces, una enfermedad catastrófica, como bien se sabe, costosísima, sus tratamientos, los medicamentos, los alimentos, las imágenes, los diagnósticos de laboratorio, etcétera, es terrible, sumamente costoso. Se necesitan instituciones como estas que brinden apoyo en forma desinteresada, sin ánimo de lucro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo. Tiene el desempeño, la regencia de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, que es una garantía de ser las manos de Dios que están al frente de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, frente o casi esquina, mejor, Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, hoy cumpleaños, 56 años, el presidente de la República, don Luis Abinader. Y hay que felicitar al presidente de la República, porque el presidente es la referencia, lo hemos dicho muchas veces, la referencia moral del país, es el presidente de la República. Y es el líder máximo de la nación, porque es el primer mandatario, el primer magistrado de la nación, como se le señala, jefe del Estado, la representación genuina del Estado, porque ha sido un presidente que ha ganado su posición por métodos democráticos, como son las elecciones. Y entonces es una representación del pueblo dominicano.
Felicitamos al presidente don Luis Abinader por cumplir 56 años, que yo sé que es un niño, porque señores, hace mucho tiempo que yo cumplí 56. Ay, Dios mío. Entonces, hay que felicitar a Luis porque llegó muy joven al poder, diríamos que llegó con 53 años más o menos. Y entonces tiene 3 ejerciendo el cargo del presidente de la República, que es un cargo muy complicado en países como el nuestro, donde el gobierno es muy presidencialista y casi es una suerte de monarca constitucional. El presidente de la República casi o cuasi lo resuelve todo. Y a esta administración le ha tocado resolver muchísimas cosas que otros que son sus funcionarios no han podido hacer, porque hay la evidencia son ya confirmadas hasta por los propios compañeros de su partido y del gobierno, que reconocen que hay áreas mal atendidas y que el presidente ha tenido que dar la cara por esos funcionarios que no han dado pie con bola, como se señala. Pero de todas formas vamos a seguir felicitando al presidente, que cumpla muchos años, que su gestión sea lo mejor para el país y que su salud siempre permanezca fuerte, sano, para cumplir con el deber de ser presidente de la República Dominicana. Muchas felicidades y que disfrute mucho el presidente Abinader con sus amigos íntimos, sus amigos más cercanos, los demás íntima cercanía y los amigos de la familia, etcétera, etcétera. Muchas felicidades, presidente Abinader. Bueno, hoy se conoció un decreto, o por lo menos lo conocí yo hoy ese decreto, pero fue un decreto que se hizo, que el presidente por lo menos lo firmó o lo emitió, pero tal vez no lo habían dado a conocer, no sé. Un decreto que es el decreto número, vamos a ver qué número, 268-23 del 19 de junio de 2023. Ese decreto sustituyen a una persona amiga de nosotros que conocemos hace mucho tiempo, Diógenes Rodríguez Grullón, miembro, no sé si era presidente del Consejo de la Superintendencia, el Consejo de Directores de la Superintendencia de Electricidad, y nombraron a Sergio Grullón. No sé si son familia o primos, pero Sergio es un prominente dirigente del PPH, de aquel desaparecido grupo o sin afiliación real que se llamó PPH, porque él es el cuñado de Hipólito Mejía, y entonces ha sido designado por el señor Diógenes Rodríguez Grullón, ha sido designado el señor Sergio Grullón. Sergio Grullón es una persona muy tranquila, es un hombre de buen trato, tengo entendido. Yo no soy su amigo de cercanía ni nada de eso, pero uno lo conoce porque ya en el medio en que él ha trabajado, que es el medio agropecuario, pues conocemos de Sergio. Fue ministro de la presidencia en el gobierno de su cuñado, Hipólito Mejía. Y bien, ese es un cargo que apenas uno cree que no son importantes, esos miembros de esos directorios, pero ahí es una institución que maneja muchas informaciones delicadas y todo. En la Superintendencia de Electricidad se toman decisiones que pueden afectar o beneficiar muchos intereses, se manejan muchos intereses ahí. Con esa electricidad quema a cualquiera, electrocuta a cualquiera. Bueno, está bien, que le vaya bien a Sergio Grullón ahí como miembro de ese consejo de la dirección. Bueno, el Código Penal parece que va a andar resbalando ahí también. Va a seguir con sus caídas, sus ataduras
es decir, sus pies atados, valga la metáfora, porque el Código Penal, como todo el mundo sabe, por los problemas que tiene, que contempla ahí, el castigo no de algunas causales que tienen que ver con el aborto. Entonces, ese código tiene años, no se sabe cuántos años, porque está en ese barajado o barajero, como barajeo, yo no sé cómo se le puede llamar, de estar en una suerte de idas y venidas en los congresos del país. No solo este congreso, que es un congreso muy mediocre. En congresos anteriores viene ya de años patinando ese código porque intereses de un lado e intereses de otro han estado pulseando por los problemas de las causales, que incluya o no incluya la penalización del aborto. Entonces las iglesias, que son las que tienen que presionar, porque las iglesias, claro, es la parte moral, ética, y la religión misma, que es la religión cristiana, principalmente aquí en Santo Domingo, que el 99% de la población dominicana es cristiana, tienen ese poder de influenciar en la política dominicana, porque todos conocemos la participación de la iglesia por tantos años en este país, desde su fundación. Y pedido de la iglesia es pedido complacido por los gobiernos de turno, sean dictadores o no, dictadores despiadados, o sean autócratas o como se le quiera llamar. Pero de la época de Pedro Santana para acá, cuando se organizó el Estado Nacional, y desde antes más todavía, más la influencia de la Iglesia Católica, principalmente la Iglesia Católica, uno sabe que cuando el templo, cuando el púlpito habla, se le hace caso en este país, o en este tipo de país como el nuestro. Entonces, sospecha uno que la iglesia está muda. La iglesia se ha, ¿cómo diríamos?, se ha arrodillado. Cosa rara, porque una iglesia como la dominicana, que aunque se plegara a Trujillo, pero cuando tuvo que combatirlo, lo combatió. Y a Santana, ¿cómo se llamaba aquel obispo? Portes Infante, creo que fue un obispo que enfrentó a Santana. No recuerdo ahora. Pero siempre a Báez, por ejemplo, encontró es verdad que era un cura político, que era Meriño, pero Meriño era cura también, era el arzobispo de Santo Domingo. Y entonces, en todas las épocas, y a Lili, a Heró también lo enfrentaron. Y vimos aquí cómo Monseñor Noel también enfrentó a los norteamericanos. Y Trujillo, bueno, gozó de un apoyo de la iglesia y después la iglesia también, como dicen, le sacó la alfombra y luchó. Ese púlpito comenzó, óigame, y eso fue un asedio al régimen de Trujillo, un régimen ya consolidado. Entonces la iglesia está jugando como un papel, yo diría cuasi político. ¿Por qué? Porque si las iglesias, las dos, la católica y la evangélica, le ponen la presión que siempre se le puso a eso, no para que no aprueben el Código Penal como quieren algunos, principalmente los que defienden el sodomismo, que la iglesia debe repudiar el sodomismo. Lo repudia, pero sin fuerza. ¿Por qué? Digo yo, porque la iglesia se puede dar el lujo de chantajear a los políticos. Bueno, si ustedes actúan en contra de los intereses de la iglesia,
nosotros vamos a actuar en contra de los intereses de ustedes. Y esas amenazas se pudieran cumplir. Porque ustedes se imaginan todos los domingos en los púlpitos y en las asambleas de los cristianos, esos pastores y curas diciéndole a sus feligresías que no ejerzan el voto, que no voten por el partido que está en el poder, por ejemplo, que tiene la mayoría congresual, pero el gobierno ha estado jugando con eso, y es el malabarismo de circo. Es decir, el malabarista que está con los platos en el aire, que si se le cae uno, se le caen todos. Pero mientras están en el aire, pues el malabarista sigue teniendo éxito. Pero la iglesia pueden hacer que uno de esos platos se caiga y se vaya todo abajo. Pero ¿por qué no lo hacen? Por lo que el día pasado dijo el señor Paliza, a raíz de las famosas auditorías que se hicieron algunas de las instituciones del Estado, algunas instituciones públicas, que hizo la Contraloría General de la República, se señaló que en la Secretaría Administrativa o en el Ministerio Administrativo de la Presidencia hubo una serie de irregularidades con el retiro de unos cheques. Y salió a flote porque el ministro, yo no sé si una forma de defenderse, quiso tirar, como dicen tú, tiró a los pies que el 31% de los cheques que se habían retirado con las irregularidades señaladas por la Contraloría, lo había retirado la iglesia, las iglesias, tanto la católica como la evangélica. Señores, mientras las iglesias estén cobrando y pagándole al Estado, dándole subvenciones, o mejor dicho, subvencionándoles, entonces eso actúan con esas timideces. No se atreven a lanzarse como dice, a vencer a Pilatos. No se atreven. Entonces es una pena. Por eso yo he dicho que esa voz recia contra el forajido y contra el, qué sé yo, el sumiso y esos tumbapolvo y melosos, como esa voz recia, repito, que dejaba el qué sé yo, el repudio, le dejaba, bueno, la voz del cardenal. El cardenal López siempre fue de frente, no andaba con rodeo ni nada. Y a los políticos, a quien fuera, le decía su verdad. Entonces hoy la iglesia ha caído en una situación que da pena, digo yo, porque eso que ha pasado con ese código, hace rato que la iglesia debió haber dicho, mire, vamos a poner esto claro, porque el país necesita el código penal. Y por este problema de la moral, y este pueblo que ha sido cristiano toda su vida, y la formación del pueblo, y esto y aquello, ¿eso se aprueba o nosotros entramos en campaña contra el gobierno y las autoridades actuales? Porque ellos son la mayoría en el Congreso y son los que tienen eso parado allí. O lo tienen que le han tirado una losa, pesada losa o pesadísima losa, que se hace prácticamente inamovible. Ahora está a punto ya de perecer, no se sabe por cuántas veces, en el Congreso, la aprobación de ese código penal, con o sin las causales que se han señalado con tanta vehemencia. Bueno, qué país, Dios mío, tenemos nosotros. Mientras tanto, yo tengo que felicitar a la DGC de Santiago, porque ha tomado una medida que nosotros tenemos, señores, desde que la dirección del Intran, en el gobierno de Danilo Medina, tomó la decisión, o por resolución, no sé si fue una resolución que emitieron,
de que los vehículos pesados debían tener buenos neumáticos, porque señores, andamos en las carreteras, somos hijos de la muerte, de verdad, pero óigame, estamos expuestos a que nos aplasten estos vehículos pesados a los conductores que andamos en vehículos ligeros en las carreteras. Primero, carreteras que no tienen ni siquiera control de balanzas camioneras, balanza para pesar las cargas de los camiones, no la tienen. Entonces tanta plepla y tantas pamplinas que se habla desde Obras Públicas y desde el Intran. Y no hay una balanza que funcione, que además pone en peligro las infraestructuras viales, porque hay puentes que tienen un diseño de carga y el pavimento tendrá un diseño de carga. Pero si hay unos camiones supercargados con varios ejes y no se pueden pesar porque no hay balanzas para pesar camiones en nuestras carreteras, de tanto dinero que nos cuestan esas carreteras, y vemos las grietas y los daños que se le hacen a las carreteras, quizá por las supercargas. Pero además de esas supercargas que dañan las infraestructuras viales, están esos neumáticos lisos y malos que se revientan, se dañan, y entonces ese vehículo le cae encima a uno y matan a las familias completas. Y todos esos accidentes, muchas veces por falta de neumáticos. O usted manda un freno y el pavimento está húmedo, y esos pavimentos, esos neumáticos lisos, sin dibujo ya, que no agarran, como se dice, no hacen fricción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muchísimos accidentes fatales. La DGC de Santiago detuvo 9 camioneros y a 2 más camioneros porque no tienen reflectores, vehículos de carga pesados que tienen que tener esos reflectores obligados. Y la DGC de Santiago, haciendo uso de la ley, lo detuvo. Y hasta que no le cambien los neumáticos, no se llevan los camiones. Cosa que está muy bien, pero hay que meterle cárcel a los camioneros y a los sindicatos, meterle cárcel para que aprendan. Y cuando esa ejemplaridad va a ser la que nos va a salvar a muchísimos dominicanos de la muerte. Ustedes saben el peligro que son esos vehículos pesados con gomas lisas, con neumáticos inservibles. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
a mí me dio mucha risa, digo yo, porque vi un caso de un señor de Moca, síndico o alcalde de la ciudad de Moca, que es un disidente del PLD y se ha ido a la fuerza, al Partido Revolucionario Moderno, partido oficialista. Decidió fijar su residencia política en ese partido, democrático, excelente. Ahora me creó risa, me dio risa las explicaciones que daba el señor alcalde, el señor Cabral, al pasar a formar parte de la militancia del PRM. Y él dice que él se fue a ese partido, el señor Guarocuya, con estas expresiones, digo, porque ahí hay, dice Guarocuya, que vive, digo yo, parece que incluso Guarocuya no vive en Moca, pero no conoce a ciertos mocanos y a muchos dirigentes del PRM y que vienen del PPH, de época de ese gobierno de Hipólito Mejía, que se ha olvidado, porque la gente del pueblo dominicano es la cosa proverbialmente, yo he dicho, más olvidadizo. Aquí se le olvida a la gente la corrupción, se acuerda nada más de la corrupción recién salida del poder. Pero pasan 2 o 3 periodos presidenciales y a la gente se le olvida lo que pasó aquí. Y yo no tengo que ser muy explícito con esto, porque todo el mundo sabe que de los 12 años de Joaquín Balaguer ya nadie se acuerda. Del gobierno de don Antonio Guzmán, de los corruptos de ese gobierno, nadie se acuerda. De los de Salvador José Blanco, nadie se acuerda. Y de los de Hipólito Mejía ya nadie se acuerda. Incluso están saliendo nuevas caras de corruptos. Y usted lo ve postulándose con sonrisas de niños, postulándose a nuevos cargos, gente tan desacreditada que hubo que sacarlo del poder en forma apestosa. Entonces el señor Guarocuya Cabral, creo que se llama el señor alcalde, dice él que él se ha ido al PRM consciente sí de que va a trabajar en un partido de la mano con políticos del PRM dedicados a servir, políticos transparentes, políticos honestos y honrados. Y eso me da risa a mí. Yo digo, pues ese señor no vive en Moca. Ay, Dios mío. Pero eso es la política en este país, lamentablemente. Yo creo que una gente, cuando usted decide irse de un partido a otro, bueno, usted se puede ir porque a nadie le pagan para estar en un partido político. Pero traten de no ser tan exclamatorios. Traten de ser más sencillos, menos, qué sé yo, exagerados al hablar. Porque eso es una exageración. Un hombre que sabe que va a sentarse, ¿qué partido político de este país? Con excepciones, porque yo puedo poner ejemplo aquí de la Fuerza Nacional Progresista, ahí de los dirigentes de ese partido usted no ha visto una queja de que alguien de ese partido político, sus directivos o sus militantes, han estado involucrados en actos de corrupción del Estado y han ocupado los cargos importantes. Nadie ha podido señalar a los directivos de la Fuerza Nacional Progresista que se han lucrado de bienes públicos, ni siquiera de contratos con el Estado Nacional. No se han beneficiado, siendo abogados. Una oficina de abogados con qué sé yo, por lo menos debe tener 120 y pico de años. Tiene esa oficina de abogados el doctor Marino Vinicio Castillo. Es decir, que aquí la mayoría, todos los partidos políticos, con esas excepciones, tienen un contenido de corrupción en sus nervaduras, en sus venas, porque eso es lo que ha habido en este país, corrupción en la política. Entonces, me da risa que ese señor abandone el PRD, puede decir, bueno, yo abandono el PRD por corrupto,
Pero cuando usted va a caer en el PRM, usted va a caer a otro partido corrupto. ¿Y cuál es el problema? ¿O usted cree que lo que está pasando, lo que hemos visto en muchísimas acciones, porque incluso la misma Contraloría General de la República ha dicho que la auditoría ha revelado muchísimas irregularidades, ahora que el gobierno no quiera complicarse la vida y la Procuraduría General de la República no quiera tampoco complicarse la vida con llevar o pedir cuentas, y más con una Cámara de Cuentas que anda al garete, propio también de esa misma actitud del partido en el poder, porque el PRM tiene una mayoría y fue quien escogió esa Cámara de Cuentas, ahora la va a explotar. A los miembros lo quieren sacar de ahí, hacerle un juicio político, y bien, si se lo hacen, porque si tienen cosas malas que hicieron, pero hicieron cosas malas apoyados por los políticos. Se apoyan en que me escogió el gobierno, yo soy el presidente de la Cámara, me escogió el partido del poder, no me va a quitar. Y hacen todas sus tropelías y después vienen y son tan evidentes y tan de bulto que hay que quitarlo. Entonces ahora molestan y hay que quitarlo. Pero ¿quién dañó la Cámara de Cuentas? Viene ahí. Yo dije lo que pasó en el 2004 con Hugo Arias, que en paz descanse Hugo. Lo pusieron en pensión porque no convenía, porque estaban haciendo unas investigaciones en agricultura y ahí estaba uno de los hombres más importantes del régimen. Hubo que sacarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, el señor Cabral, digo yo, si él se junta con Fulcar, que es asesor de campaña del partido, ¿qué va a pasar cuando él se tenga que juntar con Fulcar? Señalado con muchísimos problemas ahí en educación, no investigado, porque la Procuraduría General de la República parece que se le cansó el brazo o la vista. Y hay muchos casos que se han señalado ahí, solamente del caso 13, es el único caso que se ha llevado a justicia, pero después no ha pasado nada. Cuando el señor Guarocuya sepa, salga este equipo de gobierno, salga del poder y se vaya a la oposición, mañana, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar entonces con ese tipo de gente? Y todas esas declaraciones tendrán que dejar la política. Porque es que aquí los partidos políticos están llenos de corruptos. ¿O es que se limpian de corrupción cuando llegan al poder? Entonces, yo no sé, uno se tiene que reír de esas cosas, porque son ditirámbicas, esa es la pura verdad, son ditirámbicas. Entonces, el mismo Contralor General de la República, yo vi hoy unas declaraciones de él, el señor Santana García, creo que es Félix Santana García. Félix, el Contralor General de la República, dice que auditamos nuestra gestión, es decir, pocos gobiernos se dan a la tarea de auditarse y verificar qué es lo que está pasando en el Estado en un momento dado. Vamos a decir una fotografía de un ejercicio de un año, vamos a suponer. Bueno, vamos a ver cómo están. Vamos a escoger algunos ministerios y vamos a hacer una evaluación de cómo está el desempeño de estas cuentas públicas. El gobierno dice que nadie hacía eso, pero yo recuerdo que en las descentralizadas, las instituciones descentralizadas se auditaban. Yo en INEPRE, yo fui gerente de INEPRE en La Vega, recuerdo, o en San Juan de la Maguana, ocupé esas posiciones. Y nosotros, cada cierto periodo, iban los auditores internos a auditar las gestiones de nosotros. ¿Y qué hacíamos nosotros? Los que estábamos limpios, como dicen, y yo me puedo incluir ahí, valga la inmodestia, acomodábamos a los auditores con sus sillas, sus buenos abanicos para que tuvieran fresco, un área adecuada, un área donde no le molestaran a la gente ni el ruido, muchas facilidades de servicio para que ellos estuvieran haciendo su trabajo bien. Y esa gente comenzaban a revisar y revisaban todo. Y cuando terminaban la auditoría me daban una copia de la auditoría. Denme una copia para yo saber qué es lo que me están diciendo aquí. Pero nosotros estábamos auditados, como se dice, al pelo. Las INEPRE era una institución, no era centralizada, pero una institución que tenía su propio presupuesto y tenía su propio
departamentos de auditoría interna. Entonces, la Contraloría General de la República, yo creo que si venden eso como mérito, haber auditado esas instituciones, como dijimos desde el principio, cuando se publicaron esas supuestas o pretensas o subsanables irregularidades, según la Dirección de Ética, ¿de quién es el mérito del error? Es de la propia auditoría, decíamos nosotros. El señor Santana, que ha dicho de esa disposición del gobierno de haberse auditado a sí mismo, que es un gesto bueno de grandeza en el manejo del Estado. Pero ¿y quién es que es el culpable de que esas cosas sucedan? ¿Quién es el culpable del error o de las irregularidades? Es la propia auditoría, es la propia auditora, es la propia Contraloría General de la República. Pues ustedes son los que tienen que vigilar que si hay un cheque mal emitido, mal cobrado o mal hecho o qué sé yo, ustedes son los culpables de eso, porque ese cheque tiene que pasar por la oficina de auditoría interna y ustedes, si ese cheque le faltan soporte, no se puede darle luz verde al pago de ese cheque porque ese cheque no está completo, su expediente de soporte. ¿Y quién es que tiene que vigilar eso? Si una institución, por ejemplo, compra semilla de plantas, agricultura en este caso, y en agricultura compran 50, 70 millones de pesos en una semilla de alta calidad, y resulta que es una semilla comercial de baja calidad. La reparten porque eso se le reparte socialmente, un plan social del gobierno, y se le reparte a los productores, y después no se le da seguimiento si nació o no nació bien, o no nació porque le faltó lluvia, o nació mala porque llovió mucho, y siempre hay una excusa. ¿Y quién es que tiene que velar porque esas semillas que han sido compradas tengan una prueba de germinación, por ejemplo, de laboratorio? ¿Quién es que tiene que velar por eso? Es el auditor. Miren, esta semilla se está comprando a una compañía, bien, ¿es una compañía de semillas? Sí, está muy bien. ¿Dónde está el análisis de laboratorio, el que me sustenta que esa semilla, que ese grano cumple las condiciones necesarias para ser una semilla certificada o una semilla de buena calidad para ser utilizada en las siembras de tal sitio? Usted tiene que tener un análisis de laboratorio que sustente que esa semilla tiene buena germinación, porque eso es de ley, como se dice, eso es de simple observación. O usted va a comprar una cantidad de arroz, INEPRE va a comprar X cantidad de arroz para ser distribuido en sus programas. Usted tiene que hacer análisis de laboratorio, que es lo que usted está comprando, para usted saber que el Estado no funciona como si fuera un colmado. Porque si yo soy en un colmado y yo soy privado y quiero comprar arroz, lo único que yo es a la vista. Bueno, este arroz tiene muchos granos quebrados, este arroz tiene muchos granos yesosos, este arroz tiene mucha basura, este arroz tiene muchos gallos, que son esos granos no descascarados. Y usted que fija las condiciones físicas, tal vez no organolépticas del grano, pero una institución del Estado tiene que hacerse un análisis de laboratorio que diga cuál es el contenido de granos yesosos, de granos dañados por calor o dañados por insectos o de materias, qué sé yo, no orgánicas, piedra, basura, etcétera, que pueda tener eso. O las características organolépticas de ese grano, de ese arroz. Entonces, quien tiene que velar por eso es el Estado, tiene que tener sus controles. Pero eso tiene la Contraloría que dice, bueno, y este arroz se compró, y esta batata se compró, y no está el análisis de laboratorio. Eso es elemental, pienso yo. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta todos los miércoles. La hipocresía gigantesca está en boga como nunca. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le insto a que lean siempre a Marino Vinicio Castillo porque es pedagogía. Y su experiencia, sus vivencias, siempre las puede plasmar con esa buena escritura, esa buena prosa de Marino Vinicio Castillo. Escribe en forma de fácil entendimiento, de fácil comprensión. Usted puede hacer lectura comprensiva. Y entonces hace reflexiones usted mismo sobre esas reflexiones de Marino Vinicio Castillo, hechas para educar, para hacer pedagogía al pueblo dominicano, principalmente a los jóvenes, como dice él, que son los que desconocen muchas de las dificultades que él plantea y cómo ha tenido que salir él y el país, la sociedad nacional, muchas veces salir de esos embrollos, como dicen, de todas esas dificultades, y que gracias también a la providencia divina, y él lo reconoce, hemos logrado también sobrevivir a muchísimas adversidades que ha pasado el pueblo dominicano. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Y precisamente de esas adversidades, señores, yo me voy a meter en un terreno sumamente difícil. Pero yo como agrónomo voy a tratar de enfrentar ese terreno. Yo leí dos artículos, dos notas en el internet. Una del periódico El Sol de México y otra de la televisión española, del país, mejor dicho, de España. La gente, o muchos científicos incluso, y gente comunes, principalmente también la gente que ha estado al frente del clima, los críticos del clima, del cambio climático, las afectaciones que se le han hecho al clima, a la tierra, cómo se ha agredido la tierra, el clima, etcétera, y cómo eso puede hacer peligrar la vida de seres humanos y de animales, mayores y menores y microscópicos, la vida de la tierra
puede ser afectada por ese mal manejo del hombre con los recursos naturales. Y hay preocupaciones siempre. Por ejemplo, Malthus, que fue un gran economista, que tenía los temores de que el crecimiento poblacional iba a superar la producción de alimentos y que entonces íbamos a morir por hambre. Pero tal vez no previó todas las tecnologías que el hombre es capaz de desarrollar. Gracias, diríamos, a Dios, a esas facultades que Dios le ha dado al hombre, de esa inteligencia que le ha dado al hombre para que el hombre desarrolle esa inteligencia y pueda obtener resultados favorables para la población, como ha pasado. Porque un doctor Ballow, por ejemplo, que desarrolló muchísimas variedades de cereales de alto rendimiento, por ejemplo, arroz, trigo, maíz, y todos esos cultivos salvaron poblaciones enormes, como en la India y en China, poblaciones que sin comida, imagínense ustedes. Sin embargo, eso le dio un premio Nobel al doctor Ballow, porque desarrolló esas variedades precoces y muy productivas, y entonces se ha producido arroz, principalmente trigo, arroz, maíz, se han producido en cantidades, como dicen, industriales. Pero la población sigue creciendo y siguen los temores de que la comida nos falte y el clima se deteriore tanto que no va a ser posible suplir de alimentos y de agua, por ejemplo, a los seres humanos. Entonces yo leí esas dos notas, una del Sol de México, sobre una nueva tecnología de la ingeniería genética en los cultivos. Y repito, aunque mucha gente dice que Dios, bueno, Dios no existe, dicen los ateos, y eso fue una creación del hombre, que lo hizo tan perfecta esa creación, y tan parecido a sí mismo al hombre que le crea temores al propio hombre, y se le teme a Dios. Y otros han dicho que la fe y la ciencia pueden caminar juntas porque proceden de la misma fuente, que es Dios. Y creo que vi una expresión por ahí, creo que es producto de la debilidad humana. Dios es un producto de la debilidad humana de Einstein, Albert Einstein, un hombre una mente tan desarrollada, tan avanzada como la de Einstein, grande, el más grande científico del siglo pasado, se ha señalado. Bueno, ¿qué ha hecho el hombre? De esas notas que leí, en la ingeniería genética hay dos variantes para los agricultores. La adición o edición genética o genómica y la de la transferencia genética o lo que le llaman los transgénicos, la transferencia de genoma, de genes, de flujo génico. El Sol de México planteaba que la nueva tecnología es la edición genética o genómica. Y eso me llamó la atención porque a los transgénicos se le ha puesto algunas X, como dicen, hay mucha reserva y muy reticentes, principalmente los europeos. Y yo he dicho que los europeos, porque se han quedado detrás tecnológicamente de los americanos. Como en Estados Unidos es que se desarrollan toda esta tecnología la mayoría de las veces, los americanos pican adelante, como dicen, se van adelante. Entonces los europeos ponen muchísimas restricciones y qué sé yo, no les gustan esas cosas. Entonces esas normativas que muchas veces ponen como muro es porque se quedan detrás. Las compañías alemanas, por ejemplo, o tal vez suecas, se quedan por debajo de la compañía norteamericana, Monsanto, DuPont, qué sé yo, la química, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llaman esas compañías, la Dow Chemical, o Dow Chemical,
Company, qué sé yo, muchísimas compañías, la Lilly, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es esta tecnología? La edición génica me luce muy sana porque es cortar genes, por ejemplo, o impedir, modificar la secuencia genética, el genoma de un cultivo, por ejemplo, un cultivo que tenga problemas con plagas o con el clima, por ejemplo. Entonces usted dice, bueno, la debilidad de él está en el gen tal. ¿Qué hacen la edición genética? Cortan el gen, como se dice, sacan ese gen, o pueden introducir otro gen, pero puede ser de las mismas variedades o de los géneros muy similares a esa planta, o no aplican, no entran genes y dejan que las propias células se regeneren y creen un ambiente distinto al que había, que era una debilidad que la planta tenía, por ejemplo, con una determinada situación climática o de terreno o de plaga, etc. ¿Por qué es importante esa tecnología? Porque lo transgénico es que, por ejemplo, una planta debe ser resistente, por ejemplo, vamos a decir, a una enfermedad que es resistente, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es resistente a una X enfermedad. Pero el maíz, por ejemplo, no es resistente a esa enfermedad. Es débil. Es susceptible de ser dañado. Entonces yo le voy a transferir los genes del tabaco, se los voy a transferir al maíz. Y esa transferencia génica es lo que se le llama transgénicos. Y la gente le tiene miedo, y con razón, porque ese cambio puede generar situaciones difíciles en el ser humano. Si, por ejemplo, el pollo o el cerdo o la vaca que come maíz transgénico puede transferir esa dificultad, ese choque genético podría transferirlo a los humanos. Por eso los transgénicos son tan delicados, porque usted puede transferir genes de una planta, por ejemplo, solanácea, como es el tabaco, a una planta gramínea, como es el maíz. Y ya eso es un cambio muy distinto, una construcción genómica muy distinta a la edición genética, que es cortar y separar. Entonces leí de España una condición que tiene una planta marina, una planta que crece debajo del agua. La planta se llama, muy interesante esto, porque para los suelos salinos, muy salinos, suelos que pueden afectar la producción de alimentos, pero que también pueden mejorar la producción de alimentos si usted puede obtener plantas que pueden crecer en ambientes salinos. Entonces hay una planta fanerógama, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo. Es una planta que crece en los corales, en aguas salinas. Agua salina, muy salina, del agua de mar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una planta que es muy débil a la condición de salinidad de un suelo, por ejemplo, yo quiero sembrar maíz en los suelos salinosódicos que están en la hoya del lago Enriquillo. Esa planta, los genes de esa planta que crece debajo del mar, que es una planta fanerógama, que es fanerógama igual que el trigo, o que la cebada, o que el arroz, o que el maíz, por ejemplo, pues son gramíneas. Pero las fanerógamas son las plantas que se reproducen por semillas y por flores. Entonces, en esas plantas fanerógamas hay que tienen semillas que no vienen cubiertas, se llaman gimnospermas, y las angiospermas, que son las que tienen la semilla cubierta, por ejemplo, por una pulpa, como por ejemplo el mango. Entonces, pasar genes de esa fanerógama que crecen en las aguas salinas, y si crece bien, y son plantas que tienen clorofila y absorben la luz del sol, aunque tenue. Pero si yo puedo transferir genes de esa planta fanerógama a otra fanerógama,
para transferirle esa resistencia a la salinidad, señores, el ser humano va a tener mucha comida, porque es que hay muchos suelos salinos que no se pueden sembrar y lo sembraríamos. La batata o la podemos sembrar de yuca, es decir, el hombre está trabajando. Los seres científicos, los seres que están preparados para ello, los genetistas principalmente, es gente que está trabajando para garantizarle comida, bienestar o salud a los seres humanos. Es decir, fe y ciencia están juntos, provienen de la misma fuente, porque Dios le ha dado esa inteligencia al hombre para todos estos avances genéticos de flujo génico o de secuencia genómica o frecuencia o secuencia génica. Señores, son trabajos verdaderamente interesantes y yo me place conversarlo en forma así muy rápido, muy, qué sé yo, con tiempo muy limitado, y eso necesita de más tiempo para ser explicado. Pero son temas interesantes y se puede accesar al internet y usted busca informaciones referentes a esas condiciones tan especiales que tienen las plantas y además a esas investigaciones tan precisas que hacen los seres humanos, los científicos, para lograr resultados tan de buenos augurios, tan promisorios para la humanidad en este planeta Tierra tan vilmente atacado por sus propios hombres, por el hombre mismo, por sus propios habitantes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.